Bienvenidos. Hola, Petar. ¿Cómo Hola. está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Petar es nuestro paralegal principal de la oficina de Murrar Law y está con nosotros hoy porque él ha tenido una experiencia hablando con una familia que creo que es súper importante para informar a la gente sobre una estafa muy seria que está pasando en la comunidad y queremos notificar a toda la gente sobre lo que está pasando. Entonces, amigos, si ustedes pueden ayudarnos en compartir este video con toda la gente que conocen para evitar esta estafa, sería un gran favor ambos por nosotros y por la comunidad inmigrante. Entonces, Petar, que esta semana usted tuvo una conversación con alguna familia que tenía una experiencia, una estafa que sufrieron. ¿Me puede contar un poquito sobre esta situación? ¿Qué es lo que sucedió a esa familia? Sí, claro. Entonces fue una familia lo que buscaron en página de Facebook, abogado, para ayudarle con un caso de familiar. Entonces ellos entran en Estados Unidos en una manera legal, entonces ellos están en Estados Unidos por los últimos 3 años, pero nunca sabían si existe una opción o una posibilidad para obtener un estatus legal en Estados Unidos y ellos buscaron en internet opciones y fue una página en el Facebook que se llama Lega y ellos piensan que eso fue una buena opción, dicen que ellos pueden ayudar con proceso de residencia y claro, ellos llaman esa oficina. Yo le pregunté si esa oficina fue una oficina en Wisconsin, no fue en un otro estado, entonces todas las llamadas, todo fue en una manera como virtual, con las llamadas o con video, y esa oficina es en Montana, entonces en otro estado. Y durante todo el transcurso del proceso, ellos nunca sabían cuál tipo del caso ellos tienen con inmigración. La única información, lo que abogado le dijo que fue una residencia temporaria, entonces una residencia temporal y que ellos igualmente necesitan un perdón. Eso es todo lo que ellos sabían. Mi pregunta, claro, fue, ok, ¿tienen pruebas de eso? Ellos dijeron, pero no, tenemos solo ese aviso, esa carta de inmigración. Y claro, yo podría revisar lo que fue. Y solo fue por una carta como tarjeta de empleo, una aplicación por permiso de empleo. Y ese permiso de empleo solo fue con un otro tipo del caso, lo que es caso del asilo. Entonces, no fue ninguna cosa con residencia, no fue ninguna aplicación, solo fue una aplicación para permiso de trabajo. ¿Ellos tuvieron un caso de asilo? ¿Alguien metió una aplicación por asilo? Desafortunadamente no, y no existe ninguna prueba con inmigración. Yo podría revisar lo que se pasó con esa aplicación de permiso de empleo y claro, fue negado simplemente porque ellos no tenían ningún caso de asilo y por eso ellos no podrían obtener ningún permiso de trabajo para asilo tampoco. Y entonces, ¿qué sucedió con la familia después de recibir esta notificación? Ujú. Tan pronto cuando ellos tengan esa decisión que caso de por permiso de trabajo que fue negado, ellos reciben una carta de inmigración, pero lo que no fue carta de inmigración fue exactamente un correo electrónico. Lo que abogado mandó como transfiero una carta de inmigración y del corte de inmigración donde dicen que ellos tienen una cita y una entrevista con juez de inmigración. Oh, wow, okey. ¿Y ese correo electrónico era real? ¿Era verdaderamente de inmigración? No, fue una dirección de lo que se parece que es como de UCIS o como del corte de la inmigración,
pero no era real y yo sabía que eso fue un estafa. Entonces, y ellos nunca reciban ningún correo electrónico directamente, todo fue un correo electrónico lo que abogado transferó de una otra persona. ¿Qué dijo ese correo electrónico de la dirección estafa? Sí, esa estafa fue muy bien porque toda la información, lo que fue en ese correo electrónico, se parece que fue similar como carta y notificación, lo que recibimos generalmente, el corte de deportación cuando alguien tiene una cita con inmigración. Entonces se parece lo que como es real. Ellos fue una fecha, entonces fue una fecha exactamente, fue el lugar donde es cuando cita es programada y igualmente fue una notificación que no es en el corte de inmigración, entonces entrevista es en el Zoom. Y pues la verdad es que los cortes de inmigración sí programan audiencias por internet. Entonces eso puede ser. Ellos Ujú. asistieron a esta audiencia virtual. Sí, fue una cita virtual y 10 o 15 minutos antes de la entrevista, ellos tenían como varios mensajes, como textos en teléfonos de ellos que tienen que entrar ese enlace, tiene que entrar ese enlace y eso fue todo del un abogado de ellos y por eso ellos piensan que eso es muy, muy importante. Y tan pronto cuando entran ese enlace y cuando empiezan con toda la entrevista, fueron muchas cosas lo que son raros y lo que nunca se pasan con el corte. Primer cosa es que toda la conversación fue solo en español, lo que no es lo que se pasa en el corte. Entonces, cada persona necesita un interpretador oficial para hacer traducción durante entrevista con el corte. Y entonces fue una persona lo que es como juez, fue una persona lo que fue un oficial de ICE y fue, claro, abogado de ellos como un representante de una persona lo que quiere representar a los clientes. Toda la cita fue con 15 o 20 minutos y durante la cita, claro, abogado quería defender los clientes. Toda la situación no fue normal para los clientes porque ellos simplemente no sabían lo que se pasa. No podrían entender ningún cosa lo que abogados dicen porque ellos no sabían que están en proceso de deportación o cuál tipo del caso tienen. Entonces fue una gran confusión de ellos lo que se pasa. Y en un momento, persona lo que fue como oficial del ICE, dijo, ok, entendemos todo, sabemos que ustedes tienen que pagar sus impuestos por los últimos 3 años, una cantidad, y ustedes tienen 72 horas para pagar. Eso fue un gran temor para esa familia y eso fue la información, lo que en confianza ellos dijeron a un abogado de ellos. Entonces, ese abogado tenía información y usó esa información contra los clientes, desafortunadamente. ¿Ellos entonces tenían que pagar esa cantidad o qué pasó? Porque eso no realmente fue un oficial, eso fue una estafa, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué sucedió? Sí, ellos tenían una cuenta del banco donde tendrían que pagar esa cantidad y ellos tenían como 72 horas para hacerlo y desafortunadamente ellos pensan que tendría que pagar y Pagaron esto. sí. ¿Y y Nunca cómo nunca tenía ellos ningún recibo, ningún prueba del pago, nunca podrían comunicar con abogado de ellos después, entonces toda la comunicación no era posible después. y bueno, primeramente quiero mencionar las reuniones o las audiencias virtuales por la Corte de Inmigración no están en Zoom. Entonces, eso obviamente para un abogado es una estafa, pero ¿cómo se parecía, la persona que supuestamente fue un juez? ¿Ellos podían ver esa persona que era el juez?
Sí, y esa persona fue como, no fue en el corte, ellos podrían ver que no es corte, fue como una oficina regular, entonces nunca fue ningún corte, no fue ningún otro oficial, solo era una persona y cada persona lo que fue durante la como entrevista tenía un nombre como hispano. Y como está diciendo en una audiencia de inmigración, de la Corte de Inmigración, toda la audiencia está hecho en inglés y si hay necesidad por interpretación, hay un intérprete, pero está diciendo que toda la conversación pasó en español. Eso Correcto. es súper raro. Y ellos nunca tenían, en el momento que eso estaba pasando, nunca tenían temor que era una estafa, porque me imagino que estaban tan asustadas y nerviosas por la situación y que tenían la información de sus abogados ahí. Cuando ellos vieron la dirección de correo electrónico, se parecía, bueno, tenían palabras o partes de los nombres de las agencias que se parecían, pues, similar a los reales. Ujú. Sí, ellos tenían primeramente un gran temor para pedir más abogado porque ellos tenían mucha confianza en esa persona. Pero después ellos querían investigar lo que se pasa y claro, lo que yo podría dejarles saber simplemente, ok, ¿cuál fue esa persona? Entonces, abogado, lo que fue como representativo de ellos no fue la misma persona que sometió petición para permiso de trabajo. Entonces, completamente nueva persona, una otra persona fue abogado o abogada lo que sometió petición para permiso de trabajo. Y Peter está trabajando con nosotros ya por varios años y me Sí. imagino que también puede decir a todos que si uno tiene una pregunta, un cliente tiene pregunta, no es una buena situación si tiene miedo de hacerlo a su abogado o a la oficina, ¿verdad? Correcto, eso es correcto y eso es un gran aventaje cuando alguien trabaja con los abogados, porque durante todo el transcurso ellos tienen que pedir los abogados con cualquier duda o pregunta o temor lo que tienen sobre el caso. Sí, es nuestra responsabilidad como abogados de Correcto. mantener buen contacto con nuestros clientes, mantenerles informados y pues contestar a sus dudas y inquietudes. Obviamente, no siempre en el mismo momento que tienen, si no es emergencia, pero en un periodo razonable y especialmente si uno recibe una notificación de corte o de audiencia, es necesario tener preparación y tener una idea de qué es lo que va a suceder en la audiencia en anticipación y hacer sus preguntas. Y entonces ellos, ¿en qué momento esa familia dio cuenta que todo eso fue una estafa? Durante entrevista conmigo. Wow. Entonces eso fue 3, 4 meses después del momento cuando ellos no tenían ninguna respuesta del abogado. Pues, y decimos el abogado con cuotas de aire, ¿verdad? Porque en algún momento ellos podían confirmar que esa persona realmente era un licenciado. Pensamos que no, porque ellos querían contactar una asociación de los abogados y ellos esperan por una respuesta, pero con toda la prueba, lo que yo tenía durante la entrevista, se parece que fue completamente un fraude, una estafa, que esa persona no existe como un abogado o esa persona usa simplemente información de un abogado. Oh, wow. Entonces, ellos pagaron por la representación, supuestamente en el caso de residencia temporal, que realmente no es una opción. Eso es Correcto. residencia temporal, era una aplicación que, pues, voy a decir que nosotros hicimos, pero la verdad es que era, antes que yo fuera abogada, porque eso es una aplicación de amnistía de los años 80.
pero ellos lo usaron para tratar de estafar a esta familia. Entonces, ellos pagaron por esta aplicación de residencia temporal Ujú. y luego también pagaron por representación en la corte de deportación Correcto. y Y luego eso fue el pagó. nuevo caso, nuevo pago. Y últimamente, después del corte, como audiencia con el corte, una nueva cantidad por todo el dinero lo que ellos tendrían que pagar por los impuestos. Y pues nosotros sabemos que la Corte de Inmigración no está relacionado con el IRS, entonces nunca le piden dinero en el IRS. De hecho, Inmigración nunca pide dinero del IRS, a veces piden comprobantes de que alguien ha pagado sus impuestos, pero por lo peor lo pueden reportar al IRS que si alguien no está pagando, pero nunca piden el pago directamente, y especialmente no hablan nada de eso en la corte. Eso es terrible. Wow, Sí. gracias por compartir eso. Eso se parece como una estafa que puede realmente lastimar a mucha gente. Sí, es muy desafortunadamente y solo queríamos advertirles sobre esa estafa y lo que se pasa en ese momento, porque hay mucha gente que quieren tomar a ventaja de la situación, lo que se pasa con inmigración. Entonces, es muy importante con quién quiere hacer un caso y cuídese, por favor. Sí, claro, si se parece como una opción tan maravilloso, tiene que realmente hacer sus investigaciones sobre la persona que le está ofreciendo, porque hay a veces momentos que descubrimos opciones que otro abogado no había considerado y eso sí puede pasar. Diferentes abogados tienen diferentes perspectivos y eso sí pasa, pero tiene que realmente hacer sus investigaciones para saber si ese abogado realmente es abogado y es Sí, la persona con quien usted está hablando, porque como dice, es posible que el nombre que ustedes tenían, que esa persona realmente es abogado, pero no era la persona con quien ellos realmente estaban hablando. Y eso sí. también puede ser una estafa en contra de un abogado a la misma vez. Y es muy difícil saber eso sin hacer su propia investigación. Usted dijo anteriormente que es un muy buena estafa y creo que lo que quería decir con eso es que es una estafa súper bien organizado para tomar avantaje a mucha gente, para ser difícil descubrir, ¿verdad? Como que, Correcto. que es casi imposible para alguien dar cuenta que es una estafa hasta que ya perdió el dinero. Sí, exactamente, y es muy difícil para saber si eso es real o no, si no sabe o simplemente si no sabía ninguna cosa sobre la inmigración. Antes solo piensa que todo era bien, todo está bien, o que ahora es una entrevista con el corte, pero yo tengo representación, yo tengo confianza en mi abogado, pero desafortunadamente fue un gran estafa y durante la audiencia con el corte, eso fue completamente organizado en una manera perfecta. Lo que clientes, lo que son muy inteligentes, piensan que todo fue real. Wow, qué triste. Gracias por compartir toda esta historia. No, claro, de nada, solo queremos ayudar a toda la gente y a la comunidad. Sí, para evitar algo así. Bueno, Sí, ok. Muchas gracias y adiós. Chao. adiós.